Испанский для повседневной жизни в Испании. Один сюжет — 3 разных уровня. Это средний уровень. Больше живой речи, деталей и устойчивых выражений. Слушайте подряд и поднимайте испанский шаг за шагом. En la cocina, a media mañana. Ana piensa en el gazpacho de esta noche, en la ensalada de hoy y en la fruta del desayuno de mañana. Hoy quiero comprar la fruta como una de aquí, mirando lo que está de temporada. Bueno, ¿y eso a qué viene? Tu compañero, el de Algemesí, lleva días hablando del caqui, y yo no sé ni qué caqui tienen ahora en el barrio. A ver, según él, esta semana traen los nuevos. Su tío tiene un campo de caqui en Algemesí. ¿Su tío tiene caqui? Unas cuantas hectáreas. Lleva años con eso. Pues hoy lo pruebo. Aprovecho para que Carmen me explique lo de noviembre. Llevo 2 años comprando como en cualquier sitio. Manzana, plátano, naranja, repetir. Bueno, eso te pasa con casi todo. Empezaste con el pan así también, una barra y a casa. Y mira ahora, separo integral de pueblo y elijo chapata para tu bocadillo. Vale, eso es justo. La fruta era el siguiente paso lógico. ¿Qué planes tienes? 3 planes. Gazpacho para esta noche, ensalada para hoy, fruta para los desayunos. ¿Llevas el cuaderno? Sí, pero hoy escucho. Suena familiar. Pues sí, suena, pero esta vez también. Mami, ¿me traes mandarinas? Sí, pequeñas o grandes. Pequeñas, las que se pelan solas. ¿Sabes? Las del cole. Vale, pequeñas, clemenules. ¿Eso es una palabra? Es el nombre de unas mandarinas. Carmen me lo ha dicho otras veces. Vale, clemenules. ¿Y a Eva qué le dejo de merienda? Plátano. Hay uno casi negro, perfecto para ella. Vale, Cojo la bolsa de tela. Voy a la frutería. Vuelvo en 20 minutos. que vaya bien. Разбери этот эпизод на learnspeakrepeat.com. Включи озвучку перевода. Обсуди грамматику в чате. Потренируй фразы с распознаванием. La frutería de Carmen está en la calle de Cádiz, a 2 pasos del mercado de Rusafa. Toldo verde y blanco, cajas escalonadas en la calle, con una cartulina a rotulador en cada caja. Precio, origen, variedad. A ver qué hay hoy. Caqui persimón DOP Ribera del Chúquer, 2,49. Naranja navelina, de la zona, para zumo. Membrillo, últimos. Granada Mollar de Elche. Clemenules, de la zona. Vale, clemenules sí. Carmen termina con la clienta anterior y se gira hacia Anna. Hola, guapa. ¿Qué te pongo? Hola Carmen, buenas. Pues 1 kilo de tomates, por favor. ¿Y antes, qué hay de temporada? De temporada tienes caqui persimón, empezando esta semana. Granada mollar también. Y mucho tomate. Vale, empiezo con tomates. ¿Para qué los quieres? Para gazpacho esta noche y ensalada para hoy. Vale, así nos entendemos. Mira, tomate de pera tengo aquí, en la caja de delante. Es la variedad de toda la vida, vale para todo. Pero te voy a separar 2 clases. ¿Cómo? 2 clases, mujer. La misma variedad, distinta madurez. Mira estos. Carmen levanta 2 tomates de la misma caja y los pone uno al lado del otro. Estos pasaditos, los más rojos, casi blanditos. Te los pongo aparte, para el gazpacho. La piel más floja, el tomate más dulce, se tritura solo. En ensalada se te deshacen. Claro. Y estos otros, en su punto, más firmes, más enteros. Para la ensalada. Aguantan el cuchillo. No sueltan agua. Qué bien, no lo sabía. Misma variedad, mujer. Solo distinta madurez. La gente compra el tomate, se queja del gazpacho, y es porque ha cogido los firmes. Vale, lo apunto. Medio kilo de tomate de pera pasadito, medio kilo en su punto. Todo en la misma bolsa, ¿vale? Perfecto. Carmen elige tomate por tomate y los aprieta suavemente con el dedo gordo antes de meterlos en la bolsa. Te los cojo yo, mujer. Espera, no los aprietes tú, que se marcan. Con el ojo no siempre se ve. Hay que apretar un poquito. Vale, te los dejo a ti. Para eso estoy. Los firmes te aguantan 2 días en el frutero, pero los pasaditos, hoy o mañana, no más.
si no los pierdes. Hoy o mañana, vale. Y mira, si quieres que aguanten más, coge los verdes. Pero entonces no son para comer hoy. Hay que esperar 3 o 4 días en la encimera. Verdes para guardar, en su punto para hoy, pasaditos para cocinar. Eso es, mujer. Y mira, ese con surcos de la caja del lado, ¿qué es? Ese es el tomate raz, de Almería, de invernadero, de invierno. Es duro, no se aplasta. Sabor concentrado. La piel es gruesa. ¿Y para qué se usa? La gente lo compra para ensalada simple o para untar pan, con un poco de aceite y sal. ¿Y de precio? El tomate de pera está a 2. El tomate raz a 9. Es lujo de invierno, no es de cada día. Pues otro día. Hoy gazpacho con pera. Eso, mujer. Y ya que estás aprendiendo, en julio te traigo el valenciano de verdad, el de la huerta de aquí, asurcado, con los hombros verdes. Ahora no, lo siento, pero el verano que viene te aviso. Lo apunto. Tomate valenciano en julio. En julio. Una vecina entra detrás de Ana y pregunta a Carmen si le quedan granadas mollares. 3 me quedan, mollar de Elche. Redondas, corona seca, granos rojos. Para ensalada o zumo. Te las pongo aparte, dame un minuto. La vecina asiente y se aparta 2 pasos. Carmen vuelve a Ana. Perdona, mujer. ¿Y la peque qué tal? Bien, en la guardería con Lucía. Ya come fruta sola. ¿Qué mayor está? ¿Algo más para hoy? Sí, media docena de naranjas Navelina, las de zumo, y 1 kilo de mandarinas para mi mayor, pequeñas, de las que se pelan solas. Las clemenules, perfectas para el cole. Las Navelina son de las primeras de Valencia. Las acaban de bajar. Y el firme, gajos enteros, para zumo van perfectas. ¿Las clemenules de dónde son? De aquí también, de la zona. Pequeñitas, piel naranja roja. Se pelan con los dedos. Casi nunca tienen pepitas. Aguantan 3 o 4 días. De la huerta de Valencia, de los campos de alrededor. Carmen llena la bolsa. Las naranjas, las mandarinas, los tomates ya separados. ¿Y el caqui ese? ¿Has probado el caqui persimón? Lo veo en los supermercados, pero no sé qué es. Yo lo tenía visto blando, casi de cuchara. El de antes era así, blando, de cuchara. Hace unos años aprendieron aquí al lado, en la ribera, a tratarlo para que se coma firme, en gajos. La variedad es rojo brillante. Persimón es la marca valenciana. Es de la ribera del Xúquer. ¿Y se come ya, sin esperar? Firme, ya, sin esperar. Mira, Carmen coge un caqui y lo aprieta. El caqui no cede. tacto de manzana. Lo cortas en gajos, le quitas la pielecita y al plato. Va de muerte con queso de cabra, pero también solo, de postre o de desayuno. Pues 1, para probar. Llévate 2, mujer, que en 2 días te los terminas. ¿Se los doy a probar a la peque también? 2, vale. Te los cojo yo de la caja de delante, los más bonitos. Carmen pone los 2 caquis encima de la bolsa, sin apretar, para que no toquen los tomates pasaditos. Si te gusta firme, ese es el bueno. Si la peque lo prefiere blandito, déjale uno encima de la encimera 2 días. Vuelve al caqui de antes, dulce y blando, casi cremoso. Tú decides. Pues 1 firme para nosotros y 1 blando para Eva. En 2 días lo tiene listo. Eso, igual que los tomates. ¿Y ese amarillo de allá detrás, lo redondo? El membrillo. Último de la temporada. Mañana ya no me queda. Es duro como una piedra, no se come crudo. Si haces dulce de membrillo, te lo llevas. Te dura semanas. Lo dejo para otro día. Demasiada cosa nueva ya hoy. Como quieras, mujer. Otro día sin compromiso. Carmen pone la bolsa de papel sobre la báscula. La báscula imprime una etiqueta. Carmen la pega sobre la bolsa de papel. Pesar y precintar. Mira, kilo 200 gramos de tomate, 900 de naranja, 1 kilo justo de mandarina, 2 caquis. Te pongo los pasaditos en una bolsa aparte, así no se aplastan, y los caquis encima. Qué bien organizado, gracias. Mujer, eso lo hago sin pensar. 30 años pesando y precintando.
Ya se nota. Antes esto era todo a granel. Ahora hay que pesar y poner la etiqueta. ¿Plástico o lo tienes ya? Tengo, mira, la de tela. Mejor. Así no te cobro bolsa. Carmen marca los precios en la caja. Son 9,60. Tomates pasaditos, tomates en su punto, naranjas navelina, clemenules y 2 caquis persimón. Con tarjeta, por favor. El datáfono pita. La tarjeta queda aprobada. Aprobado. Aquí lo tienes. Saluda a Roman de mi parte y dile a la Peque que le he guardado su mandarina favorita. Gracias, Carmen. Hasta luego. Que vaya bien, guapa. Anna sale a la calle con la bolsa, el cuaderno todavía dentro. En su punto, ensalada. Pasado, gazpacho. Verde, en unos días. En su punto, ensalada. Pasado, gazpacho. Verde, en unos días. Y un caqui, que el año pasado no sabía qué era. Luego lo dibujo en casa. Anna vuelve a la cocina con la bolsa. Ya estoy. A ver qué traes. Vengo de la frutería de Carmen. Tomates de pera, en 2 clases. Pasaditos para gazpacho, firmes para ensalada. Vi el tomate RAF también, a 9 euros. Lujo de invierno, decía ella. Naranjas navelina para zumo y clemenules para el cole, de la zona. Y 2 caquis persimón, de la ribera del Xúquer. Te los cojo yo, decía Carmen, 1 por 1. Te enseña y te elige a la vez. ¿En 2 clases los tomates? Cuéntame. La misma variedad, distinta madurez. Los pasaditos sueltan jugo, dulces, para triturar el gazpacho. Los firmes se quedan enteros, no sueltan agua, para ensalada. Bueno, eso sí que tiene lógica. Llevamos 2 años haciendo gazpacho con tomate firme y sin saber por qué. Pues por eso, es la madurez, no la variedad. Anna corta uno de los caquis en gajos. La pulpa es naranja intenso, firme. Mira, Carmen dice que el caqui de antes era de cuchara, blando, casi cremoso. Ahora el persimón se come así, firme, en gajos. Pruébalo. Roman muerde un gajo. Anda, está bueno. No es empalagoso y es firme. Tiene sentido lo que decía el de Argemesí. De la ribera del Xúquer, de OP. La marca Persimón es valenciana. Vamos un sábado al campo, ¿no? Vamos, después de la temporada. Mami, ¿qué es eso naranja? Caqui, mi vida, pruébalo. Leo coge un gajo y lo muerde. Está duro, mami. Sí, es así, firme. Ahora se comen así. Sabes, me gusta así, duro. ¿Y mañana? Mañana hay más gajos y zumo de la avelina. ¿Y mandarinas en el cole? Clemenules en el cole, las que se pelan solas. Ana empieza a triturar los tomates pasaditos en la batidora. ¿Le echas pan duro? Un trozo de la hogaza de ayer, mejor un poco seco. Absorbe el jugo, no se deshace. Anda, mira, lo mismo que con el pan. Sí, el de ayer va bien para el gazpacho, el del día para tostar. Pues eso, mismo razonamiento. Pues sí, Más tarde, Ana abre el cuaderno en casa y dibuja 3 etiquetas pequeñas. Verde, en su punto, pasadito. La batidora arranca un momento, se calla, vuelve a arrancar. ya está el gazpacho a reposar, para esta noche. ¿Y mañana? Zumo de navelina y mandarinas para Leo. Y dulce de membrillo otro día. Otro día sí, Carmen lo tiene hoy, último. El año que viene lo trae otra vez. Y en julio, el tomate valenciano. En julio, sí. Yo también quiero ir a Carmen. Vienes el sábado, mi vida. Tú lees las cartulinas. Vale, quiero el caqui así. El sábado, caqui como hoy. Que vaya bien. Que vaya bien. Дальше. Тот же поход за фруктами, но речь богаче. Больше уточнений, советов и живых фраз Кармен.